les voy a compartir la pizarra, ¿ya? Y es porque quiero hacer un alcance en relación, quiero hacer un alcance aquí, pizarra en blanco, porque quiero hacer un alcance en relación a los límites. Nosotros trabajamos la semana pasada lo que era incrementos, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que los incrementos, por ejemplo, yo tenía un X ahí, ¿cierto? Y podía llegar hasta acá, y a esto se le denominaba el incremento de X, ¿ya? A este le podíamos llamar X1, X2, ¿cierto? Y así definíamos el incremento de X como X2 menos X1. Sin embargo, este X puede ser cualquiera, da lo mismo. Podría estar ahí, o podría estar acá, o acá, o podría estar aquí, o podría estar acá, da lo mismo. Él puede recorrer el eje X, ¿ya? Él puede recorrer el eje X. Esa es una observación importante, ¿ya? Luego de esto, como dijimos, claro, en una variable, pero luego aparecieron dos variables, ¿sí? Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, si aquí venía una función, ¿cierto? Cada uno de estos puntos tenía una imagen. Por ejemplo, ese que llegaba ahí, y ese tiene una imagen ahí. O este mismo X2, está ahí, ¿cierto? Y llega una imagen. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Ah, este X1 tiene una imagen, se llama f de X1, ¿cierto? Este otro X2 tiene una imagen, se llama f de X2. Y en conjunto estos hacen la diferencia, la variación de f, ¿cierto? Que la variación de f era delta f, porque delta f era f de X1 menos f de X2. ¿Sí? Entonces hasta ese punto habíamos trabajado con incrementos y tasas. ¿Cachai? Ahora, esto va a variar un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviésemos aquí una curva, voy a tratar de hacerla así, así. Si nosotros tuviéramos una curva de esas características, o, a ver, a ver, lo voy a hacer más pronunciado. Entonces, si nosotros tuviéramos esa curva ahí, entonces, este punto que estaba aquí, este punto que estaba aquí, voy a olvidarme de la recta azul, genera una recta, ¿sí? Si yo junto esos dos puntos. Esta se llama una recta secante. La recta secante tiene una pendiente, ¿cierto? Fíjate que si nosotros hacemos este aquí, formamos un triángulo entre el rojo y este, ¿cierto? Entonces las pendientes siempre son la diferencia de las X con la diferencia de las Y con respecto a la diferencia de las X. Por tanto, la pendiente de la recta secante es igual al delta F dividido en el delta X. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros le ponemos a esto, a esta recta secante, le colocamos el límite cuando X tiende a X sub 0 de la pendiente de la recta secante, eso se transforma en la pendiente de la recta tangente. Y eso es lo mismo que decir la derivada de la función. Geométricamente, ¿qué significa esto?
geométricamente significa que ahí está el eje X, ahí está el eje Y. Bueno, en ese mismo ejemplo, ahí está, ¿cierto? Vamos a llamar a ese, le vamos a llamar el X. Vamos a llamarle a este el X. Y este de acá, vamos a llamarle el X sub 0. Da lo mismo como le llamen. ¿Cachai? Aquí le llaman X1, X2, da lo mismo como le llamen. Lo que hay que tener claro, que independiente del nombre que tengan, esto es un delta X, ¿cachai? Entonces, justamente esto tiene imágenes, como habíamos dicho, ¿cierto? Ahí tenemos una. Ahí tenemos otra. Entonces, ese le podemos decir f de x y ese le podemos decir f de x0. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Antes, aquí yo podía juntar estos dos puntos e iba a tener una pendiente, o iba a tener una recta secante. ¿Cierto? En este caso estaríamos ahí arriba. Pero cuando nosotros le colocamos el límite, cuando x tiende a x sub 0, lo que estamos haciendo es acercarnos desde el x hacia el x sub 0. Cercanía. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a ocurrir cuando yo me empiezo a acercar al x? Empieza a ver un x acá, puede estar acá, comienza a acercarse, ¿te fijáis? Cada vez comienza a acercarse más. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir con las imágenes? Vamos viendo. Aumentar. ¿Cómo, Rose? Dime. Comienzan a aumentar. Las imágenes, bueno, primero disminuye, ¿cierto? Porque aquí como que va una guatita más abajo, pero después Claro. comienzan a aumentar. Ujú. Comienzan a aumentar, ¿te fijáis? O sea, cada vez comienzan a acercarse a dónde, Rosemary. A f de x, no sé cuánto, sub 1 creo que es, o sub 0, ¿no? Sí, la A función de f x. de y. Ese es 0. Entonces, ¿qué puedes concluir con eso? De que si x se acerca a x sub 0, ¿qué pasa con f de x? F de x se empieza a acercar a f de x0, ¿no? Ujú. Eso es lo que hace el límite. Y transforma esa pendiente no en una pendiente de una recta secante, como lo habíamos visto al principio, sino que el punto X se acerca tanto a ese punto X sub 0, se acerca tanto que llegan a ser casi intocables, o sea, casi iguales. Por lo tanto, esto ya deja de ser una pendiente de una recta secante y se transforma en una recta, no quedó como tangente. Y se transforma en la pendiente de la recta tangente. Y eso lo que acabamos de hacer es derivar la función. Pero en términos de límites es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x2 menos f de x1, y aquí generalmente se le pone partido por h. ¿Por qué por h? Porque a este delta x, ese delta x, a ver, a ese delta x, que sería x, a ver, lo voy a explicar acá.
h, porque ahí tengo una recta, ¿cachai? Entonces, si el x parte acá, entonces a ese le podemos llamar x1, pero el x1 no es más que decir el x más lo que varió el x, ¿sí o no? Es decir, x más lo que varió el x. Si a lo que varió x nosotros le llamamos h, entonces el x1 sería lo mismo que decir x más h. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el h tiende a ser 0? A ver, aquí parece que hay que arreglar algo. Porque si lo escribimos con h, tenemos que escribirlo como que h tiende a 0. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando h tiende a 0? Si h tiende a 0, el x1 se comienza a transformar en el valor de x que teníamos original. O sea, ¿qué pasa cuando h tiende a 0? El x se va acercando al x. Y va pasando lo mismo con las imágenes. Por eso se hace que el h tienda a 0. Para poder analizar qué ocurre cuando esto se acerca. Por lo tanto, la derivada de la función va a ser lo mismo que decir, ahora lo vamos a escribir más formalmente, límite cuando h tiende a 0, la derivada de la variación de f, que va a ser f de x2 menos f de x1, dividido en h. Y esta es la definición de derivada. ¿Sí? Esa es la definición de derivadas. Ok. El otro día hice unos ejemplos con la otra sección que fueron interesantes ya. Porque, por ejemplo, aquí analizamos aquí analizamos la imagen de la función y aquí analizamos el límite de la función. Entonces, para eso hay que decir un par de cosas. ¿Cuáles son las cosas que hay que decir? Primero, el límite cuando el límite de f de x de una función cualquiera, cuando x tiende a cualquier término, va a ser igual a L si y solo si ocurre, ¿qué cosa? Que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función sea igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función, ¿cierto? Y que además ellos sean iguales a L. Así, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función existe. Aquí me refiero cuando hablo del límite de las cosas laterales. Algo lateral que tiene que ver con la izquierda, con la derecha. ¿Ya? Si yo tengo mi x sub 0 ahí, cuando el x tiende a x sub 0 por la izquierda, está en este sector. Aquí en esta parte x tiende a x sub 0 por la derecha. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Este se viene acercando ahí, y este de acá se viene acercando ahí. O sea, uno se queda cerca por izquierda. En ese caso, en ese sentido, mira, el x sub 0, en este caso, el x sub 0 sería mayor que el x sub 0 por la izquierda.
y sería menor que el x sub 0 por la derecha. ¿Cachai? Uno está por el lado izquierdo del, otro está por el lado derecho del. Pero estamos en una vecindad. Muy cercana al x0. ¿Ya? O sea, si de hecho tú haces un zoom ahí, va a estar cada vez más cerca. Hasta ese punto, chiquillas, hay puras chiquillas hoy día. Hola Tamara, hola Viviana. Hasta ese punto, quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí o no? De mi parte todavía no, profesor. Ya. De mi parte tampoco, profe. Vale, Javiera. Tamara, Helen, Viviana, ¿van bien? Sí, profe. Gracias, Tamara. Ya. Es de 5, así que somos mayoría. Ah. Entonces, ahora, los tres primeros están para indicar que ustedes tienen que aprender a diferenciar qué es una imagen de un límite. No es lo mismo. Porque aquí me dicen, ¿cuánto es f de 0? Ya, pregunta. A ver, Helen, ¿cuánto es f de 0, Helen? O Yesenia, que viene llegando. Le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Yesenia. ¿Cómo le va a usted? ¿Está por ahí, Yesenia, o no? Sí, profesor. Bien. Hola, Yesenia. Yesenia, ¿sabéis qué? Estamos preguntando cuánto es. ¿Qué llegaste? Fuiste la que te tocó por responder. A ver, Yesenia, ¿cachai cuánto es f de 0? 1. A ver. Bien. Yesenia, no hay problema en mirar cuáles son las imágenes, ¿cierto? No. Ya, gracias. ¿Cuánto es la Profe, una siguiente? Ya, a ver, consúlteme. ¿Cuándo hay pruebas? Lo vamos, ahora en un ratito lo hablamos. Yo estaba esperando justo que se conectaran un poquito más, pero lo más probable es que la vamos a hacer, vamos a dejarla para de este viernes, ¿cierto? O de hecho lo podríamos abrir, no sé, mañana, desde el jueves hasta el fin de semana, para que tengan todo ese tiempo de responder y no se vayan a topar con lo que tienen que hacer de la prueba de matemáticas. Así que por eso va a haber harto tiempo, Yesenia. ¿Ya? Lo más probable es que sea hoy día o el viernes, lo más probable. El viernes probablemente se lo habilito hasta el domingo o hasta el lunes al mediodía. Profesor, ¿y las clases grabadas no las han subido? ¿Dónde? El LMS. Pues se encuentran acá en el equipo, Yesenia. Pero, pero si las necesitas descargar, yo las descargo, las subo a un equipo, a un grupo YouTube. No, ¿cómo se llama? A un canal de YouTube. Sale más, gastan menos datos así quizás, po. No sé, es que yo no estoy en el equipo aquí incluida, por eso no me sale el chat. ¿En serio? ¿Por qué no está ahí? ¿Sí? Oye, ¿y tú usas tu correo institucional? Yesenia.gonzález.01 A ver, ah, déjame. Ya. Yesenia. Con una S, punto, ¿cierto? con 2. Yesenia.gonzález.01@alu.ucm.cl. Sí. Mira, dice que tú ya existes en el equipo. Entonces, Yesenia, mándale un mensaje al soporte alumnos@ucm.cl Ya. y le explicas, estoy en el equipo de tal curso, tal sección, sin embargo, siempre estoy como invitada y no puedo ver el chat de la reunión y siempre me tienen que estar admitiendo para entrar al canal. ¿Cachai? Y les dices que necesitas que te den una solución.
¿Ya? Yesenia, en ese sentido, hoy día voy a descargar las clases, ¿vale? Voy a terminar estas clases de hoy día, porque hoy día tenemos que la sección 1 y la sección 3, y yo creo que pasadito después del almuerzo, voy a comenzar a descargarlas para ir subiéndolas a ese equipo y subirle la información ahí al virtual, ¿vale? Para que la tengas. Porque si no estás aquí, Gracias. no estás en los equipos, entonces la necesitas ahí. Ya. Gracias por la intervención. Bien, entonces ahora falta el f de 1 y el f de menos 1. ¿Cuánto es el f de 1? Profe, una consultita. Rosmary, dígame. Cuando es f de 0, según lo que yo veo ahí, y la compañera mencionó que la imagen es 1, es que corresponde que y le toca 1 cuando x es 0, ¿cierto? Así es. Ya, pero entiendo que ese punto no estaría dentro de la función porque el punto 0,1 está arriba, ¿no? No está dentro de Exacto. la gráfica. Ah, ya. Sí. Lo que pasa es que como tú ves acá, en estos tres lugares hay saltos. Ese salto es un poco exagerado, sí, porque es todo un Ujú. punto, ¿no? ¿Cachai? Pero hay saltos. Esos saltos son discontinuidades que tiene la función. Enseguida vamos a analizar la continuidad. Pero son discontinuidades que tiene la función. Entonces hay muchas funciones que, por ejemplo, esta función viene lo más bien y dice, ya, aquí no hay continuidad, sin embargo, la imagen de la función existe, solo que está por otro lado. ¿Cachai? Eso es. Ujú. Ya, entonces, Rosemary, tú misma, dime, ¿cuánto vale f de 1? Bueno, le correspondería justo el punto 1. O sea, podríamos decir que de aquí, así, perdón. Si nosotros miramos hacia arriba y hacia Ujú. abajo y trazamos una vertical, ¿cachai? Nos encontramos con que en ningún lugar por ejemplo, podría haber una imagen ahí, podría haber una imagen ahí, podría estar acá, pero no está en ningún lado, como lo Ah, ya hizo está. acá, ¿cachai? Por eso está vacío, ¿no? No lo tomo. Por eso está vacío y blanquito y después no hay nada más. Te fijas que cuando veíamos el 0, ¿cierto? Está vacío ahí, pero si tú Ya, haces la vertical, toma en 1. ¿dónde toca? En 1. No, ¿cachai? Lo mismo acá, si hago la vertical, no sé, aquí, ahí va a estar la imagen, ¿cachai? Claro. Quedaría en 1, algo del otro lado. Y aquí, como está, en ese espacio está vacío, no está, es un salto, como dice usted, no le tocaría ninguna imagen. ¿Eso qué significa? ¿Que la imagen del 1 existe o no existe? No existe. Exacto. Y el f de menos 1. Tamara, a ver, ¿cuánto es el f de menos 1? Dígamelo usted. F de menos 1. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el menos 1. Trazamos la vertical, ¿cierto? Y por tanto, Medio. bien. Esas son las imágenes. Siempre uno puede calcular imágenes. Pero ahora te piden calcular el límite. ¿Cachai? O sea, para calcular el límite, recordamos que debe ocurrir esto. O sea, si los límites laterales existen y son iguales, y además son iguales a un número, entonces el límite sí existe y es igual a L. ¿Cachai? Entonces, para poder saber si es que un límite existe, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite Y por la derecha. cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Da lo mismo lo que sea la función si estamos haciéndolo de forma gráfica. Acerquémonos a 0 por la derecha y acerquémonos a 0 por la izquierda. Me voy a acercar a 0 por la izquierda y aquí me voy acercando a 0 por la derecha.
vamos viendo qué va haciendo la imagen de la función, hacia dónde se va acercando. A ver, aquí va a quedar hacia acá. Este punto X me lleva para acá. Este X me lleva para acá. Este X me lleva para acá. O sea, ¿qué va ocurriendo? La imagen de la función cada vez se va acercando más a 0. Ya, ¿qué ocurre por este lado? Si el X comenzara a acercarse por la derecha, vamos a tocar la función. A ver hacia dónde se está dirigiendo a medida que... Porque lo que estoy haciendo es que el X va avanzando hacia la izquierda, acercándose al 0. Luego que hace eso, yo tengo que ir viendo hacia dónde se va acercando la imagen de los X que van avanzando, ¿cachai? O sea, voy viendo, voy acercándome. ¿Hacia dónde se va acercando? 0. Al parecer que también se va acercando al 0. O sea, ambos, por izquierda se acerca al 0, por derecha se acerca al 0. Bien, los límites laterales son iguales y además son iguales a un número L. ¿Qué significa eso? Entonces, que el límite existe y es igual a 0. ¿Esa explicación fue clara o no fue clara? Sí, profe. Yesenia vino a puro preguntar y se fue. La cachamos al tiro. El otro. Vamos, los tres que continúan. Un minuto, para que los analicen y los digan. ¿Listo? Rose, Javiera, Tamara, Helen, Viviana. ¿Tienen o no? Sí, profe, no es que no escuché qué preguntó. Ah, ya estamos, ¿o no? ¿Cuánto vale el Sí. límite de f de x cuando x tiende a 2? Me estoy acercando por ambos lados. ¿Hacia dónde me voy acercando? Al Por la 3 y izquierda me medio acerco al medio. Sí, por la derecha, también. al parecer también me voy acercando al 3 medio, ¿no? Por tanto, cuando x tiende a 2, esto es 3 medios. Cuando f de x tiende a 1, es que no está la imagen. No importa. Yo estaba analizando el límite solamente. Y el límite se viene acercando ¿a dónde? Se va acercando a 1. Por tanto, el límite cuando x tiende a 1, ¿cuánto es? 1. Pero ojo, en este caso es distinto al f de 1. Porque el f de 1, recuerden ustedes que no existe. Calcular esto es muy similar a calcular la imagen, por tanto es muy fácil equivocarse. La imagen es distinta al límite, porque la imagen toca el punto exacto. Lo que tú estás haciendo con el límite te estás acercando de forma muy próxima, tan próxima que el valor de la imagen se llega a confundir. ¿Sí? ¿Y cómo lo dejaría enunciado, profesor? ¿Qué En este cosa? caso. Como no existe en ese punto la imagen, ¿cómo lo dejo enunciado? O sea, ahí no Bueno, habría que nada más. enunciar nada, porque lo que te piden calcular son límites, nada más. Si te Ah, pidieran estudiar continuidad en ese punto, además de ujú. que tiene que existir el límite, tienen que ser iguales, ¿cierto? Además de eso, esto tiene que además ser igual al f de 1. Si eso ocurre, entonces eso significa que ese punto estaría cubierto, ¿cierto? Por tanto, la función en este tramo sería continua. En esta vecindad la función sería continua en el punto x igual 1. Eso. Pero eso lo vamos a ver enseguida. ¿Ya?
Ya, ¿y cuánto es el f de menos 1? ¿Cuánto es el f de menos 1? El f de menos 1 es 1/2, ¿cierto? Porque, porque se viene acercando... Ah, perdón. La imagen está... No, el límite, ya. Ahí Menos no 1. habría, ¿Cuánto es? no ¿Cómo, existiría Rosemary? el límite, ¿no? ¿O ¿Por sí? qué no existiría el límite? Porque cuando se acercan arrojan diferentes valores, creo. Ya, a ver, veamos. Acerquémonos por la izquierda. Ya. Si nos acercamos por la izquierda, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a acercar Ujú. y esto se va acercando, ¿cierto? Se va acercando aquí, imagen, A 1. se va acercando al 1, ¿cierto? Ya. Ahora acerquémonos por la derecha. Estamos aquí. Hola. Es el valor menos infinito. Claro, se va para, fíjate, lo que empezando a hacer. O sea, como que no hay ni una posibilidad de que se parezcan. Ahí no existiría el límite, ¿no? ¿Mm? No, ahí no. Me dan un segundito, que sabéis que me están haciendo una llamada en la tía del jardín de mi hija, del colegio de mi hija. Dame un segundito. Díganos. Ya, disculpen. Entonces, sí, po. Ocurre que se va al infinito esto. O sea, el límite, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función, es 1. Pero cuando el límite de la función tiende a menos 1 por la derecha, se va al menos infinito. ¿Qué puedo decir entonces? Y el límite, la No compañera, existe. no existe. Bien. Hasta ese punto, díganme por favor si estamos bien o no. Ya. Si no dicen, entiendo que estarán bien. Ok. Ya, pues, así es. Así es este juego. ¿Ya? Ok. Tenemos 3, 4, 5. Un minuto para cada uno. ¿Ya? Nos vamos a dar menos. 3 minutos para hacer ese y lo revisamos. 3 minutos desde ahora.
¿Estamos listos? ¿Cómo anduvieron? ¿Pasaron los 3 minutos o falta todavía? Ya vamos con el primero. ¿Cuánto da el primero? 6 puse. Porque al parecer aquí no, no se vislumbran problemas, ¿cierto? Si vas como a la izquierda y por la derecha, como que todo tiende a ser 6. Bien. El límite cuando x tiende a 8 más, o sea, a 8 por la derecha. Me estoy acercando aquí. Los 8 vienen acercándose a dónde. ¿Hacia dónde se vienen acercando? Al 8 de ahí arriba. Al parecer se vienen acercando al 8, ¿no? Ya. Entonces, esto sería igual a 8. Después tenemos, cuando x tiende a 6, nos tenemos que acercar por la izquierda al 6, por la derecha al 6. Si nos acercamos por la izquierda al 6, estaríamos tomando esta parte de la función. ¿Y hacia dónde nos vamos acercando? Nos vamos acercando al 6. Pero si lo tomamos por la derecha, nos empezamos a acercar justamente, como dice la compañera, al 0. ¿Qué pasa en este caso, Rose? No existe límite. No coinciden en número. O no comparten la constante, ¿no? No existe, porque no son iguales a L. Bien. ¿Y el límite cuando x tiende a 8? Bueno, ya calculamos el límite cuando x tiende a 8 por la derecha. Cuando x tiende a 8 por la izquierda, ¿hacia dónde se va acercando? Al 2. Al 2. ¿Cierto? Okay. Entonces la pregunta es, ¿el límite cuando x tiende a 8 existe? No. Tampoco existe. Y el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. ¿A qué tiende? Como a 9 parece. Pareciera, ¿cierto? No. Como que se acerca a 8. 8, 9. No, yo creo que como que va acercándose al 9, al 8 y medio. No. De hecho, podríamos llegar hasta ahí y decir ya, dejémoslo en 9. ¿Sí? Se acerca al 9. Bien. ¿Es claro esto ya o no? ¿O hay dificultades con esta parte todavía? Viera, Tamara, Matías, Helen, Viviana. Sí, es clara, proceso. Ya, vale, Javier. Tamara, Matías, Helen. Todo bien, profe. Ya, vale, Tamara. Ok. Ya. Aquí vamos a analizar el concepto de continuidad y discontinuidad. Ya, para que una función sea continua, vamos a agregar una. ¿Qué dice? Esta es la que quiero borrar. No sé qué estoy haciendo aquí, pero aquí ya borré. Entonces, cuando una función f de x se dice continua,
sí y solo si 1. El f del x0 existe. Y es igual a L. L es un número real, ¿ya? L pertenece a los reales. Podría ser L, podría ser cualquier letra, da lo mismo si es un número. Entonces, el segundo, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función, exista. Eso significa que el límite, cuando x tiende a x0 por la izquierda de la función, debe ser igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de la función. ¿Cierto? Y esos deben ser igual. Y por tercero, es que la función, la imagen de la función, sea igual al límite cuando x tiende al x sub 0 de la función. Bueno, y estos sean iguales al número L, el número L dicho, ¿cierto? Eso. Así yo puedo saber si una función es continua o no. Entonces, Profe, tiene que cumplir las 3 a la vez, ¿verdad? sí. Ya. Hay algunos que solo hacen cumplir la tercera. ¿Cachai? Porque si la imagen de la función es igual al límite, entonces se cumple, es porque ese límite existió y es porque esa imagen también existe. Ya. Pero sí, estas son las condiciones. Estas son las condiciones para la continuidad. ¿Cachai? Bien. Entonces, si nos vamos acá, por ejemplo, vamos a analizar dónde hay un problema. El problema está en el x igual 1. Fíjate, aquí f de x, en este caso, es una función por tramos. ¿Cachai? El primer tramo es todo esto. Cómo se comporta la función. ¿Hasta dónde? O sea, ahí están todos los x que son menores que 1. ¿Cachai? A ver, ¿serán menores o iguales? No, porque llegamos ahí y aquí está abierto. Pero, sin embargo, de aquí después parte, ¿cachai? Entonces eso quiere decir que en el de abajo, además de estar considerado el 1, están considerados los mayores o iguales que 1. O sea, una función por tramo. Aquí la función va a ser una... Aquí va a haber una ecuación. ¿Cachai? Una ecuación. Y acá, a ver, este está en el menos 1. Esta es una función constante. Entonces, cuando el x sea mayor o igual a menos 1, esto va a valer siempre menos 1. ¿Sí? Entonces, esa función claramente es discontinua porque hay un salto. ¿Qué tendría que ocurrir para que esa función sea continua? Y esto se puede hacer porque es una función, después pasa a ser una función que es reparable, ¿cachai? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría? Entonces, para que esta función fuera continua, entonces yo debería trasladar esta parte, ¿cierto? Y hacer que viaje para allá. Entonces, ahí la función, entonces yo después de redefinir la función, ¿cachai? Le pongo f redefinida y la redefino, ¿cachai? Entonces, cuando x es mayor o igual a 1, entonces la función va a valer 1. Y en este caso, la función la hago continua. Esto lo puedo hacer cuando estamos en estos casos. Aquí, por ejemplo. Porque aquí basta redefinir la función, decir que la imagen de la función ya no va a estar más ahí, sino que va a empezar a estar acá. Así tal cual como un apartado como lo escribí acá. Profe. Profesor. Dígame. En el último gráfico, si por ejemplo todo el tramo izquierdo estuviera tal cual, pero el tramo derecho, que es constante en 1, estuviera no en más 1, sino en más 2, comenzar en más 2, sería igual de removido. Sí, pero si ahora
No, Esta me función refiero en 2, o sea que parte de x es mayor o igual que 2. Ah, Tuviera un cuadradito más a la derecha. ¿sería continuo o sería discontinuo? Claro, ahí no sería continua, pero podría ser removible o ya no. Gráficamente. Ahí habría que modificar esto. Ah, Porque aquí hay algo que está pasando aquí. claro. Hay que primero buscar qué es lo que está pasando aquí Ujú. y luego ver si es que podemos o no. Ya. Dos. ¿Ya? ¿Vale? Porque si estuviera por aquí muy cercano, por ejemplo, claro. Pero ¿qué pasa entre medio? Entonces, teniendo esa certeza, ¿cachai? Se puede. Aquí no modificamos, aquí no se modifica esto, ¿cachai? Porque este es el dominio de la función. Entonces, si tú modificáis esto de una u otra forma, posiblemente podía alterar la función porque estáis alterando su dominio. ¿Cachai? Que tal vez la función no está definida en este tramo. ¿Te fijáis? Aunque nosotros igual podríamos definirla, podríamos decir, ya, hagamos que la función valga 2 igual en este tramo. ¿Cachai? Entonces ahí lo que podríamos decir es que entre el x, entre el 1 y el 2, también va a valer 1. Quizás eso podríamos hacer, quizás agregar, ¿cachai? Pero habría que estudiar qué es lo que hay acá, entre medio. ¿Qué pasa? ¿Por qué la función se pega ese salto, ¿cachai? Porque fíjate, aquí se pega el salto vertical, pues, pero no se pega el salto horizontal, porque cuando se pega el salto horizontal, entonces nos estamos metiendo con el eje X, y el eje X está el dominio de la función. Bien. Fíjate, ¿es continuo? Pregunta. ¿Es continuo No. f de x en x igual 1? No. No. Pues, primero, f de 1. ¿Existe f de 1? ¿Cuánto es? Ahí era 1. F de 1 es, perdón, f de 1 está en Menos 1, perdón. Está abajo. 2. Veamos si los límites, cómo son los límites laterales. Porque el límite cuando x tiende a 1 de la función es el que tengo que calcular. ¿Cierto? Entonces, el límite lateral. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. ¿Cuánto es? Si x tiende a 1 por la izquierda de la función, ¿hacia dónde me estoy acercando? A 1. Me estoy acercando al 1. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, por este lado, ¿la función dónde está? La función se va acercando al menos 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa eso? Que no existe. Que no necesito comprobar ni siquiera el punto 3. No necesito ni siquiera calcular el punto 3. Porque con el punto 2 ya existe una contradicción. Por lo tanto, esto es distinto. Eso implica que f de x es discontinua o no continua en x igual 1. Porque aquí, al parecer, antes del x1 es continua, después del x1 también se ve continua. El problema es solamente en el 1. Bien, eso. Esa. ¿Cómo se escribe la función? A ver, f de x es igual a ¿cuánto?
Hay Bueno, dos tramos. tramos también. 0 parece que una es cuando el x es menor que 0 y el otro es cuando el x es mayor que 0, ¿cierto? Ah, pero aquí Pero menor igual. llega, entonces sería menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta función en este tramo? En este tramo la función se llama 2x más 1. 2x más 1. Y yo sé que la función 2x más 1 llega hasta cierto lugar por esto. Para todos los x que son menores que 0, o sea, del 0 para allá. Luego, ¿cuánto vale la función desde el 0 en adelante, sin considerar el 0? Así es la función. F de x es continua en x igual 1. Sí. Bien. ¿En x igual 0? No. Nuevamente no es continua. Este caso, Rosemary, ya es difícil. Ya este caso tú no lo puedes reparar. Porque repararlo significaría... Chuta. ¿Cómo se llama? Esta función es f de x igual... perdón, esta parte es x cuadrado. ¿Cachai? En cambio, si yo la quiero hacer, ya digo, voy a trasladarla hacia arriba. Esta función ya se llama x cuadrado más 1. ¿Cachai? Y x cuadrado es distinto a x cuadrado más 1, por tanto, es una función que no es reparable. ¿Por qué no? ¿Cuánto es el f de 0? 1, ¿cierto? Porque está acá arriba. Después el límite. Y tiende a 0 de la función. A ver, el límite. Cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Cuánto vale la función cuando x tiende a 0 por la izquierda? 1. No, es 2, o sea, sí puede 1, pero esto es 2x más 1. Porque me estoy acercando a 0 por la izquierda, o sea, la función toma ese valor. Y eso es 1. ¿Por qué 1? Porque si tú evalúas de forma directa, esta no tiene ninguna restricción, 2 por 0 es 0, eso sería 0 más 1 sería 1. Y el otro caso es que el límite, cuando x tiende a x0, a 0 por la derecha, la función toma el valor de x cuadrado. Y eso sería 0. 0. Distintos. Por lo tanto, f de x es discontinua o no continua. O sea, profe, yo si grafico e inclusive si pongo una tablita y comienzo a calcular cómo es el acercamiento por derecha e izquierda, igual puedo llegar a una conclusión. Así es, señora. Exacto. Porque si tú tenés la tablita, ahí va a estar el 0. ¿Cachai? Entonces te empezáis a acercar. Menos 0,5, menos 0,4, menos 0,0001. Y por la derecha te empezáis a acercar. 0,5, 0,4, 0,0001, ¿cachai? Ah, perdón. Por la izquierda. Aquí 0,0001, 0,04, 0,4, 0,5, ¿cachai? O sea, de aquí te vas acercando al 0 y por acá también te vas acercando al 0. Y a medida de cómo se van comportando sus imágenes, si llegan a una imagen coincidente, entonces está bien. Si no, no. Listo. ¿Listo?
Hasta ese punto, dudas, preguntas, consultas. ¿Mm? ¿Cómo estamos hasta ese punto? Bien, profe, todavía. Bien. Ok. Creo que aquí hicimos el punto 3, esto. Esto es de la guía que mandó la profe. Fíjate. Esto de aquí no me lo entregan con gráficos ni nada, o sea, yo tengo que hacer el cálculo. ¿Ya? Pero fíjate, ¿en qué punto lo tengo que hacer? Ahí dice 3, menos 3. ¿Qué significa eso? Eso significa que f de 3 es igual a menos 3. ¿Ya? Aprendan a leer esos puntos. Y te dice, esta de acá, que f de 2 es igual a menos 2. Entonces me pregunta si es continuo o no, pues vamos con el A. A ver, ¿es continuo o no? Primero, f de 3 existe y vale menos 3. Calculemos el límite cuando x tiende a 3 de la función. En este caso sería x menos 3 partido por x cuadrado menos 9. Mira, aquí yo no tengo que andar calculando gráficamente. Aquí lo tengo que empezar a hacer de forma analítica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desmenuzar esto. ¿Por qué desmenuzarlo? Porque si nosotros hacemos la evaluación directa, 3 menos 3 sería 0, 3 al cuadrado sería 9, menos 3 sería 0. Y esto es una forma indeterminada. ¿Cachai? Esa forma indeterminada entonces hay que arreglarla. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Modificamos la función. Pero no, no la modificamos con que yo digo voy a sacar ese 9, no. Dentro del límite tú puedes hacer lo que quieras. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer yo, es decir, el x cuadrado menos 9 es x menos 3 por x más 3. Simplifico esos, y eso me queda el límite cuando x tiende a 3 de 1 dividido en x más 3. Y al parecer ya no tengo dificultades, por cierto, porque si yo evalúo el 3, me va a quedar 1 partido en 3 más 3, y eso es igual a 1 partido en 6. Bien. Pregunta, ¿f es continua? No, no es continuo. La A no es continua. No es continua. Pues, el límite, cuando x tiende a 3 de f de x, es distinto a f de 3. O sea, este vale un sexto. Y esto vale menos 3. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? ¿Me siguen bien? Chicos, chicas. Ujú. Sí, profesor, y ahora entendí. Profe. Ya. Vamos, ustedes haciendo el 2. Pregúntense, ¿el 2 es continuo o no es continuo? Sí, es continuo. Eso es f de 2 igual 0. Ya. Vamos, hagan el B y el C. Ya, un minuto. O 2 minutos el B y el C. Ya, un minuto. Dos minutitos y lo revisamos.
Ya. ¿Estamos listos ya o no? ¿Se nos da más simple o no tanto? Sí. Ya, claro, porque aquí calculamos la imagen, por ejemplo, es esa. ¿Ya? Entonces de la B, el límite, cuando X tiende, ¿a dónde? A 2. Este me está entregando el término. De 3, a ver, de 3, partido en X cuadrado más 4. Esto no tiene problema, porque el X cuadrado más 4 siempre va a ser positivo, y si tú reemplazas el 2, esto no se indefine de ninguna forma. Por lo tanto, ese límite yo puedo evaluar de forma directa, y me va a quedar 3 partido en 4 más 4, y eso es 3 octavos. Ya. ¿Pero cuánto es f de 2? Menos 2. Por lo tanto, f de x no es continua en x igual a 2. ¿Cómo? No digo, claro, no es continuo en ese punto. No es continua. Puede que sea continua en otros puntos, ¿cachai? Pero en ese punto no es continua. Ya. Después la hacen ustedes la que sigue. Fíjense, dice, me pide encontrar todos los puntos de discontinuidad. O sea, los puntos de discontinuidad, por ejemplo, si yo analizo este, claramente el punto de discontinuidad es el 3. ¿Cachai? Porque si el 3, o sea, si este x cuadrado, si este fuera 3, entonces esto se indefine. ¿Cachai? Por tanto, el 3 era un punto conflictivo. Ahí hay discontinuidad. Lo mismo pasa acá en el 2. ¿Te fijas? Pero acá me piden buscarlo. Entonces, por ejemplo, aquí inmediatamente te va el denominador. Aquí, fíjate, yo lo puedo factorizar. X más 1. O sea, aquí hay dos valores comprometidos. Que el X tiene que ser distinto de 0 y que el X tiene que ser distinto de menos 1. ¿Dónde están los puntos de discontinuidad de esta función entonces? En X igual a 0 y X igual a menos 1. Aquí, por ejemplo, este no tiene. Porque no se indefine en ningún lado, ¿cachai? Y este de acá tampoco, porque X cuadrado más 1 no se puede factorizar, pero siempre es positivo. Entonces este tampoco tiene. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya. Los y las demás. Profe, yo tengo una duda. Ah, por favor, Javiera. Es que, ¿por qué, por ejemplo, ya en la letra C el denominador no se puede poner como una suma por diferencia? Igual se no tendría. El X cuadrado más 1 no. No puede. Porque tú lo dijiste. Una suma por una diferencia. Una suma por una diferencia me entrega una diferencia de cuadrados. ¿Cachai? Eso entrega el producto notable. Pero aquí no tenemos una diferencia de cuadrados, tenemos una suma de cuadrados. Y para la suma de cuadrados no se puede factorizar. De hecho, si tú analizas, ¿cuál es el valor más pequeño que puede tomar esto? Por ejemplo, x cuadrado más 1. El x cuadrado siempre es positivo. De hecho, el mínimo valor que puede tomar el x cuadrado es 0. ¿Cierto? Y a eso, si tú le tomas 1, o sea, 0 más 1, o sea, el mínimo valor que puede tomar el x cuadrado más 1 es 1. O sea, esto ya no se indefine. ¿Cachai? Esa es la óptica que uno tiene que tener, Javier. ¿Me sigues? Sí, profe, muchas gracias. Vale, consulta. ¿Habrá alguna otra duda más que tengamos que resolver? ¿O no? ¿O ustedes quisieran hacer alguna pregunta específica, particular? Profe, yo, A ver. como ya estamos próximos al examen, si nos Ya. piden, por ejemplo, justificar, y ahí usted nos coloca que son 3 puntos, que los 3 deben de darse para decir que sí existe.
Pero como en varios ejemplos que usted puso ya en la segunda, queda claro que no se puede dar porque no coinciden en L, ¿no? En L Exacto. ni por la derecha ni por la izquierda. Entonces yo lo tendría que dejar ahí y ¿Sí? lo escribo, ¿no? Ahí Y lo quedaría. escribes. Así tal Ya, como, mira aquí, esta es la hicimos el punto 1, pero aquí encontramos que son distintos, por tanto la función no es continua. O sea, si tú, esta justificación da por entendido que tú manejas estos conceptos. ya, ¿Cachai? entiendo. De hecho, este mismo, si tú utilizas solamente eso, te va a llevar primero a calcular esta, ¿cierto? Ya. Y luego te va a llevar a calcular esto. O sea, esta la Ujú. vaya a poder tener rápida, pero esta, ¿cachai? Y al darte cuenta de que esto no coincide, porque aquí, por ejemplo, los límites puede que sean iguales y ese límite exista, puede que se exista, pero puede que sean distintos. Eso ya es una discontinuidad, pues, ¿cachai? Eso. Ya, perfecto. O sea, así lo puedo dejar justificado y ya estaría. Así lo puedes justificar, Gracias. todos, básicamente. Bien. ¿Alguien más? ¿Algo más que podamos conversar aquí? ¿Que les gustaría a ustedes? Digan ahora o callen para siempre. ¿Mm? Bien. Entonces yo creo que vamos a quedar hasta aquí, pues. Ya, con esto ya finalizamos y voy a tener la grabación.